Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Debate. Les saluda Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de conversar con Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida y que nos acompañe pues esta noche para conversar. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Siempre es un placer estar por acá. Un saludo especial a nuestra comunidad educativa. Muy bien, y vamos a saludar también, por supuesto, a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, Javier, antes de hablar de las proyecciones para el próximo año, hablemos del desarrollo del año en curso, segundo año con la pandemia del COVID-19. ¿Cómo fue el año lectivo? Pues que para algunos está ya terminando, otros ya estaría por finalizar, pero ¿cómo se desarrolló en un año de pandemia, en el segundo? Bueno, tenemos un sector de educación privada que está a medio año. El sector bilingüe y bicultural, sí, que pues, empieza sus clases en agosto, y el sector calendario nacional, que en esta semana pues está finalizando su periodo del ciclo escolar 2021. Hemos tenido un año escolar 2020 muy atípico. Todavía el año 2021 buscó ser menos atípico, pero hemos tenido la semipresencialidad que ha marcado una modalidad de educación realmente con muchas limitantes. Claro. Con muchas limitantes que la comunidad educativa ha resentido y que hemos tenido a la vista comportamientos de variables que esperábamos haber superado para este tiempo y se han vuelto a emproblemar. El tema del ausentismo escolar, la deserción escolar, el tema del rendimiento académico, el alcance de competencias educativas, el desarrollo de actividades procedimentales con muy poca o nula aplicación. Y en ese sentido, pues, estamos finalizando un año escolar que reviste de gran importancia su desarrollo desde la modalidad que se haya tenido que desarrollar, valga la redundancia, en cada institución. Ahora, usted hablaba de la deserción escolar, pero esto tiene que ver con un tema económico, es decir, que el padre dice, ya no puedo tener a mi hijo en un colegio privado, o son los chicos que ya no estudian, o en qué medida se da. Mire, la deserción escolar, que debe de entenderse como el estudiante que abandona el sistema educativo. O sea, deja de asistir a un centro educativo público o privado y no se matricula en otro. Esa es deserción escolar. Y esa cantidad de estudiantes que han abandonado el sistema educativo debe ser grande, debe ser significativo. Digo, hablando de sistema público y privado. ¿Por qué? Porque la modalidad en que se desarrolla la educación en el año 2020 y 2021 ha marcado un nivel de insatisfacción a la comunidad educativa y ha provocado un ausentismo escolar muy alto y ha provocado ese ausentismo escolar una deserción escolar muy alta. Digo, el tema de la causa económica que usted manifiesta, Eduardo, es una causa, pero no es la principal. Porque si esa fuera la causa, dígame usted por qué abandona el sistema educativo público el estudiante, si es gratis. Y si además de ser gratis, tiene un paquete social muy fuerte que soporta al estudiante. Entonces, ¿por qué abandona el sistema educativo público? No es razón económica la única por la que se abandona el sistema educativo. Hay otras razones. De hecho, algunas que nosotros hemos medido en nuestros monitoreos mensuales son tan fuertes que son insuperables. Por ejemplo, la migración. El estudiante que se va del país y que deja de asistir a nuestras aulas públicas o privadas, pues realmente no volveremos a reincorporarlo nunca.
porque ya se fue para Estados Unidos, ya se fue para Europa y dejó ese vacío en nuestro sistema educativo y es un capital académico, es una producción de conocimiento que perdemos como país. Eso es. Y esta deserción marca una complicada situación en otras variables cuando en los próximos años vayamos a evaluar el comportamiento del actual año escolar. Por ejemplo, los alumnos que en el 2020 abandonaron el aula y tampoco se incorporaron en el 2021, ¿qué harán en el 2022? Sí, Si esa es la pregunta. si se incorpora, llevan 2 años perdidos, porque no van a estar en su edad biológica con su grupo etario escolar. Niños de 13 años que con 15 años van a ir a la par de niños menores. Entonces, este desequilibrio que se llama sobreedad también provoca en alguna forma obligadamente la repitencia escolar. Entonces el estudiante va a tener que repetir un año escolar que de repente lo dejó a medias en el 2020 o lo dejó a medias en el 2021. Todas estas variables a la familia salvadoreña le traen consecuencias graves. Todos dicen, ¿verdad? Bueno, perder un año escolar se siente, dice. Claro. Se siente. Bueno, es que de verdad que se siente. Pero a la, digamos, a la base de este análisis hay que reconocer que la multimodalidad, así llamada, o la opcionalidad, la semipresencialidad, no ha llenado las expectativas del padre de familia, del estudiante, y yo creo que tampoco del sector magisterial y tampoco de los directores de los centros educativos. Pero ¿qué opción se tiene, Javier? Es decir, así como, bueno, ahorita han bajado los contagios de COVID-19 en el país, pero ¿quién garantiza que en los próximos meses vamos a un periodo feriado, pues los casos no se disparen y tengamos una situación complicada si todos los chicos llegan otra vez? ¿O cómo lo ven ustedes? Bueno, cuando uno busca opciones, lo primero que hace es ver las pantallas de otros países. Y el comportamiento y las decisiones que se toman a nivel de país para superar estas debilidades, llamadas así, del sistema educativo, como son la deserción escolar, el ausentismo. Y dice uno, bueno, ¿y qué han hecho algunos estados en Norteamérica, por ejemplo, en México, para poder evitar que estas variables de deserción y ausentismo crezcan? Y entonces, definitivamente lo que se ha buscado es una mayor presencialidad. Así llamada. Entonces, por eso es que algunos estados, por ejemplo, en Estados Unidos están exigiendo, por ejemplo, la vacuna en niños menores. Si bien es cierto, no obligatoria, pero están motivando a que se vacunen para buscar una mayor confianza en la presencialidad de los estudiantes. En algunos países de Centroamérica, como Costa Rica, por ejemplo, que es un país que abrió sus clases presenciales o semipresenciales y volvió a cerrar y volvió a abrir, tuvo que pasar por una experiencia dura en la que experimentó, digamos, que la semipresencialidad no era la solución al sistema. Entonces, yo comprendo el temor, por mí ha pasado que pues el contagio es triste, tener un familiar con COVID y que la prudencia debe de imperar en este sistema educativo, pero en cuanto al alcance de competencias, el alcance de la calidad educativa que quisiéramos tener, en cuanto a eso, creo que la mejor respuesta es el sistema presencial. Y creo que para eso toda la comunidad educativa ha estado trabajando fielmente. De hecho, se descarta 100% que los centros educativos seamos, digamos, instituciones que podamos ser centros de contagio. ¿Por qué? No somos centros de contagio, porque somos los que garantizamos la mayor, digamos, calidad del sistema de protocolo de bioseguridad. De hecho, en colegios privados, nosotros hemos ampliado nuestros protocolos de bioseguridad
en consecuencia al exigido por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Hemos ido más allá de lo que normalmente pide la normativa, valga la redundancia. Valga la redundancia. Nosotros hemos tenido que tener, digamos, pero muy contabilizado el comportamiento del hogar, del clúster al que pertenece el estudiante o el trabajador de nuestro colegio. En cuanto a que por la mínima señal que podamos tener como centro educativo de alguien que se encuentre con uno o más síntomas de COVID, nosotros tenemos que evitar el que pueda compartir con nuestra comunidad educativa presencialmente. Y hacemos uso de la virtualidad de inmediato. Ahora, es un tema complicado el controlar, Javier, a los estudiantes después de tanto tiempo, y hay que decirlo, de no verse, el abrazo, es como, distancia, por favor. O sea, sí es un tema cultural también bastante, sobre todo a esa edad, o chiquitines, pues que respeten estos protocolos. Va a llegar el momento en que va a tener que ser así. Muy difícil para los maestros, para los instructores, todo estar garantizando ese distanciamiento. Fue un temor grande antes de la reapertura. Sí. De hecho, todo el sistema educativo tenía la gran duda si los niños de parvularia iban a lograr obedecer, cumplir con la normativa. Si ustedes vieran el protocolo de ingreso de niños al centro educativo, es una cosa sensacional. Hay niños, por ejemplo, que cuando al ingreso del centro educativo usted le pone el alcohol gel en la mano, él no solo se frota las manos, sino que logra llenarse lo más que puede de alcohol para poder desinfectarse lo más que puede con el alcohol. Entonces, eso usted dice, bueno, quiere decir de que está consciente, aunque sea un niño de 4 o 5 años, de que debe de cumplir con su autocuido. Y si un niño a esa edad lo logra hacer, ¿por qué no lo logra hacer un niño mayor, o un joven, o una señorita? Entonces, aquí yo creo que está claro que la costumbre del autocuido, la conciencia de que si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás. Claro. Creo que eso va a imperar siempre en un protocolo de bioseguridad. Y esto lo estamos viendo nosotros en nuestro país así todavía con mucha frecuencia. Pero fíjese, Eduardo, que en otros países la vida social, la vida comercial se ha abierto tanto. Y ya no son centros comerciales en donde usted tiene un termómetro para poder ingresar tenga que tomarse la temperatura. No. Lo único que está vigente en muchos estados, por ejemplo, de Estados Unidos, es usar la mascarilla. Yo no le puedo garantizar que el distanciamiento social es una norma de convivencia anti-COVID en Estados Unidos, porque eso no se ve que se respeta ya. No, ni en los estadios aquí mismo. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, Javier, y regresamos conversando del tema. Por favor, quédese con nosotros, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, está en el estudio. Javier, ¿ha habido migración o no se ha contabilizado esto de los colegios privados a los colegios públicos? ¿Tendrán las autoridades de educación alguna estadística si ha habido una migración de este tipo? Debe haber. Aún en tiempos de no pandemia, ha habido migración de estudiantes. Eso se llama movilidad. Movilidad horizontal. Entonces, el alumno que en el colegio privado no se siente a gusto, pues busca una opción del sistema público y viceversa. Para nosotros esto es normal. Es normal. Que esto vaya a poder darnos números altos, en consecuencia, a años anteriores, al principio del año 2021 lo vimos. Vimos que era anormal la cantidad de estudiantes. Por el impacto económico del encierro. Sí, y no es que se habían ido, sino que se habían quedado en el sistema público y no habían logrado llegar al sistema privado. Pero es que hubieron algunas cosas administrativas
que también obligaban al padre de familia a quedarse en el sistema público, y aunque quisieran pasarse al sistema privado, habían como impases para hacerlo. Por ejemplo, el documento que certifica la promoción del estudiante el año pasado, 2020, se extendió bien tarde. Entonces el padre de familia que quería cambiarse de un centro educativo público a un centro educativo privado, no tenía el documento en sus manos para irse a matricular. ¿Sí? Entonces, y la promesa de la computadora entusiasmó a muchos. Aunque el niño ya tenía computadora, porque en los colegios privados muchos tienen computadora, sí, le entusiasma la idea de tener la computadora que el gobierno está dando. Y pasó el 2021 y en muchos niveles no se ha dado todavía la computadora, pero entusiasmó. Entonces todo eso logró que alguna cantidad de estudiantes anormal, en consecuencia, a años anteriores, se quedara en el sistema público y no pasara al sistema privado como siempre había eso sucedido. Casi esto ha sucedido en los niveles de bachillerato, en cuanto a que el alumno de 9º grado de educación pública busca la educación técnica certificada que los colegios privados damos. Y en esta oportunidad hubo una menor, digamos, matrícula, cantidad de estudiantes matriculados en esos niveles. Y el sistema en general, entiendo que por la modalidad semipresencial, ha tenido una baja en la matrícula de los niveles de educación inicial, educación parvularia y primer ciclo de educación básica. Ahora, ¿son, Javier, los más golpeados los kinder, me imagino, las parvularias, por este tema de la presencia, o sea, de la virtualidad, de cómo hacer que un niño pues tan pequeño, aparte de manipularlo, esté concentrado en su clase siendo niño? O sea, es un tema bastante difícil que me imagino a estos colegios privados de chicos tan pequeños o han cerrado, les ha ido muy mal en este periodo. Lo ha dicho UNICEF, lo ha dicho el PNUD, los organismos internacionales. Bueno, que la escuela debe abrirse lo más que se pueda. O sea, significa la presencialidad debe ser perseguida lo más que se pueda. Porque quienes están más sufriendo el ausentismo escolar son las edades, los grupos etarios de 3, 4, 5, 6 años, 7, 8, 9. Porque son los grupos en los que la virtualidad les queda mucho a deber, ya en el desarrollo. Más en el tipo de familia que compone nuestra sociedad salvadoreña, en donde la mayoría son madres solteras que tienen que verse obligadas a ir a trabajar y dejar a su niño o a su niña en compañía de alguien que se los pueda cuidar. Sí. Pero ese alguien que se los pueda cuidar no tiene de repente las competencias o la habilidad para poder acompañarle en el proceso de las clases virtuales, claro, que desde casa o desde el colegio se les brindan. Entonces, ya aquí no es solo tema de que le falta la computadora, sino que también le falta quien le acompañe con la computadora. Entonces, este proceso definitivamente se vuelve fallido y lo que opta el padre de familia es por no inscribir, no registrar, no matricular al estudiante. Y ahí es donde vamos a tener una brecha de matrícula que se pueda ir ampliando en los niveles por la poca cobertura que pueda haber en esos niveles. Muy bien. Y hablando ya de la matrícula, hoy sí ya vamos a 2022, pues ¿cómo han visto hasta este momento o cuáles son las proyecciones que ustedes tienen para el próximo año, Javier? Nosotros esperamos llegar a 220,000 estudiantes para el año 2022, mínimamente, que es la cantidad de estudiantes que habíamos finalizado tener aproximadamente en el año 2019 para empezar 2020. Sin embargo, las variables o los comportamientos que hemos visto en
en el final de este año 2021, anunciando que vamos a empezar el 2022 con la semipresencialidad. No es oficial todavía, Exacto. ¿verdad? ¿Cómo no? Es oficial. La señora ministra de Educación explicó que vamos a iniciar el 2022 semipresencialmente. Que será el Ministerio de Salud quien podría cambiar esa Correcto. decisión de acuerdo al comportamiento que pueda irse dando en la curva de contagios y fallecimientos. Por eso decía yo que si no era oficial, porque todavía dependía de salud que diera el informe final de la evaluación. Es correcto. O todo apunta a que se iniciaría de esa forma. Todo apunta a que se va a iniciar de esa manera. Okay. Sin embargo, eso no motiva Claro. a las edades que acabamos de explicar, Ujú. ¿verdad? Podría ser un tercer año que pueda comenzar con matrículas bajas o cantidad de estudiantes matriculados en estos niveles de estas edades tan pequeñas, porque se vuelve prácticamente inviable el proceso en educación inicial, parvularia y primer ciclo. Aunque en teoría parezca que esto es una cosa fácil, pero en la práctica, cuando lo vive la familia salvadoreña, cuando lo vive el docente, esto no es tan fácil. Ya realmente hablando la verdad, como decimos. Y el tema de la matrícula que nosotros podamos como sector educativo privado alcanzar en el año 2022 depende en gran manera de la modalidad con la que vamos a empezar las clases en ese año. Es que hay gente que dice, ¿y por qué los colegios dicen que no, o sea, que les ha ido mal, dicen, si ahora se han ahorrado costo de energía, se han ahorrado costo de limpieza y un montón de gastos adicionales que estaban cuando los chicos iban a las aulas? Pero el tema es la matrícula, Javier, o sea, entre menos chicos vayan, los gastos se van repartiendo, Claro. ¿es así? Cuando uno administra un colegio privado, cuando uno emprende un negocio de la educación, uno busca también mínimamente tener el equilibrio. Claro. Entre que lo que uno gasta lo recupere con lo que uno recoge de colegiaturas y matrículas, que es la única fuente oficial que tenemos para nuestros ingresos, para nuestros presupuestos. Sin embargo, esto antes de la pandemia ya venía flaqueando. Ya teníamos con los otros gobiernos entendimientos de buscar la solución a esta problemática. Pero con esto de la pandemia se tuvo que recrudecer más el tema de los financiamientos para los proyectos de educación privada. Porque el tener que responder con una multimodalidad es más caro. Esto no es más barato, ¿verdad? No es significativo dejar de pagar, aunque no es así, ¿verdad? La gente piensa que uno paga menos agua, claro, piensa que uno paga menos luz eléctrica o energía eléctrica, pero no es así. Yo quiero decirle a los amigos televidentes que esto no es del todo cierto, porque nosotros tenemos digamos, la poca gracia de que nos consignan a los colegios privados como tarifa comercial. Entonces son tarifas que no pueden depender del consumo, sino que le ponen a uno como que uno pasa con toda la noche utilizando el servicio eléctrico. Y los colegios pasan cerrados de noche. Pero así no funcionan, así funcionan, ¿verdad? No nos trata bien el ANDA, no nos trata bien los que sirven la energía eléctrica, ni tampoco los que sirven la telefonía ni la conectividad. Aparte de que la conectividad es deficiente, para nosotros es carísima la conectividad. Aparte de que necesitamos comprar servicios de conectividad de internet digamos, de alta gama, sí, claro, de un ancho de banda que soporte la necesidad de conectarse 20 aulas de un solo, claro, para poder servir a los que están en casa. Entonces, todo esto es más caro, pero solo se necesita prestar los zapatos de un administrador de un colegio privado para que entiendan qué significa esto, ¿verdad? Entonces, y aparte, Eduardo, como usted muy bien lo dice, también depende de que si en el 2019 tuvo una cantidad de estudiantes
y en el 2020 tuvo menos, y en el 2021 tuvo menos, esto significa que cada vez ha ido teniendo menos presupuesto para poder subsistir. Aparte de que la morosidad siempre ha estado presente en nuestras instituciones, padres de familia que pagan tarde, y algunos se vuelven cuentas incobrables, nunca las pagan. Entonces, todo esto flaquea las finanzas de un colegio privado. Uno puede destinar para imprevistos como estos en el presupuesto un porcentaje, pero ya los presupuestos de los colegios privados no dan lugar ni siquiera para contemplar estos imprevistos, porque no hay de dónde agarrar para esto. Entonces, y cualquiera puede decir, Eduardo, ¿y entonces por qué no cierran los colegios? Algunos son bien crueles en sus comentarios y lo dicen de esa forma, ¿verdad? ¿Y por qué no cierran un colegio? ¿Y por qué no terminan con ese negocio? Pues, pero la verdad es que cuando la niña Margarita, profesora jubilada, ha querido poner un colegio para el servicio de la comunidad y ha invertido en esto y le trae a ella una satisfacción tener 25 niños o 20 niños en una parvularia de 6 años y disfrutar, poder enseñarles después de que ella ya se ha jubilado, entonces no ve esto como un negocio. O sea, no tiene ánimo de lucro esta maestra que hace ese emprendimiento, pero tampoco puede soportar un ánimo de pérdida. Claro. Es imposible, porque dígame usted de dónde pagar ir a niña Margarita para poder pagar maestros, para pagar gastos operativos, gastos fijos. Entonces es imposible. Javier, tenemos que hacer una pausa y al regresar hablemos del llamado que han hecho al gobierno de una ayuda. Con mucho gusto. De qué tipo podría ser. Es importante que lo hablemos esta noche. Así que por favor acompáñanos a la pausa. Ya volvemos. Muy bien, continuamos. Javier, estábamos hablando, ¿qué llamado le hacen ustedes al gobierno? ¿De qué forma podría ayudarles a paliar, pues obviamente, los efectos que hemos estado hablando en los bloques anteriores de cómo se han visto afectados por el fenómeno de la pandemia? Mire, a fuerza, Eduardo, de ser sinceros, honestos, hemos tenido apoyo del gobierno, por ejemplo, en algún porcentaje grande de colegios privados calificamos para tener el beneficio para nuestros empleados de un mes de planilla el año pasado. Ok. No en todos los colegios logramos calificar para eso, pero la mayoría sí. Hemos tenido algunos colegios el beneficio de optar, calificar y, digamos, aprobarnos algunos préstamos para algunos colegios. Y últimamente, pues estamos también beneficiados con el beneficio del porcentaje de aumento al salario mínimo. En algunos colegios hemos calificado y estamos recibiendo ese subsidio. Todo esto no ha sido suficiente para la empresa educativa privada salir adelante. Hemos necesitado más apoyo y eso es lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué no abrimos más la posibilidad de que más colegios sean beneficiados de préstamos? Porque Bandesal tiene unos requisitos que cumplir mucho más fuertes que la banca privada. Necesitan una calificación grande. Entonces, los préstamos que Bandesal está dando son para colegios que no están mal financieramente, que están bien calificados. Entonces, vamos a dejar morir a los que están mal calificados. Y ese es el detalle. Ahí es donde nosotros necesitamos el apoyo del gobierno. En ese sentido, que la empresa privada educativa, siendo el principal socio estratégico en educación del Estado, se le pueda valorizar lo que significa y lo que hemos hecho en historia del país. La educación privada en El Salvador tiene un sentido de ser desde su existencia. Por ejemplo, somos la educación media técnica certificada que al país le aporta anualmente preprofesionales que se integran a la vida económica
del país de inmediato. Y no es necesidad que lo podamos ver y probar. El sistema educativo privado ha dado muestras de calidad de desempeño por las pruebas que ya conocemos, las internacionales y las nacionales. Entonces, ¿qué más da que un sistema de educación que ha demostrado ser confiable y, digamos, responder a la necesidad de desarrollo del país, sea apoyado por el Estado? No debe alegrarle a nadie, ni al gobierno, ni a nadie, que un colegio privado se cierre por falta de recursos financieros o por otras razones. Eso debe de entristecer a cualquiera, no solamente a los estudiantes que se quedan sin casa para estudiar, y no solamente a los empleados que se quedan sin su fuente de trabajo, ni solo a los propietarios de los colegios que ven su sueño terminado, muerto, al cerrar un colegio. Debe de preocuparle a todo el país la situación de un cierre de un colegio. Y nosotros, al señor presidente de la República, lo que le estamos solicitando es que busquemos apoyar la educación privada salvadoreña como se están dando los apoyos a otras entidades que han buscado y han encontrado en el gobierno una asistencia. Es decir, que sea más accesible el crédito que se Por está supuesto. otorgando, o sea, que los requisitos sean un poco más Sí, bajos Eduardo, para los que tienen problemas sí, de correcto, solvencia, ¿verdad? exactamente. Sí, sí, mire, aquí nosotros hemos visto, por ejemplo, en la historia del país, cómo de fondos públicos invertimos en un sistema privado de transporte. Y usted dígame, bueno, yo veo muy importante el tema del transporte para el desarrollo del país, pero no puede ser que se vea menos importante el tema de la educación. Claro. Y aquí hemos visto cómo de repente se le apoya a los productores de caña, por ejemplo. Y yo veo muy importante que el tema de alimentación del país se trate, pero no vemos por qué el tema de educación deba tener menos importancia. Digo privado, porque la producción de caña es privada, no es pública. Claro. Igual el café. Acaban de anunciar un apoyo para los caficultores y para los colegios privados. Si nos van a dar un apoyo de tal manera que va a ser para los colegios que no necesitan financiamiento, porque hay que decirlo, hay un porcentaje de colegios privados que han podido soportar las inclemencias financieras que hemos tenido, pero en su mayoría no podemos todavía hacerlo. Necesitamos el auxilio del gobierno. Hoy, que nosotros estamos necesitando es cuando el Estado debería apoyarnos. Por historia, nosotros hemos apoyado al Estado con la permanencia de miles de colegios privados al servicio de la educación salvadoreña cuando la educación pública estaba cerrada. Allá en tiempos de la guerra, por ejemplo, claro, se cerraban centros educativos públicos, llámese esto por paros laborales o algo por el estilo así, pero los colegios privados seguíamos adelante y seguíamos respondiendo. Y pasaban eventos naturales también y nosotros como colegios privados seguíamos activos. Entonces yo creo que un reconocimiento a nuestra labor, a nuestro sentido de ser, es necesario y es justo. Es justo para todos esto. No pensar en los dueños de los colegios, Eduardo. Pensemos en los estudiantes. En el estudiante que busca un colegio privado porque busca un servicio educativo de acuerdo a sus expectativas. Porque en un colegio privado va a tener inglés desde parvularia, porque en un colegio privado va a tener computación desde parvularia, porque en un colegio privado va a poder trabajar con arte, teatro, música, baile, danza, porque en un colegio privado va a tener un deporte de desarrollo deportivo. O sea, hay valores agregados en un colegio privado que se ponen a disposición de una mejor calidad de educación. Y eso creo que es digno de valorarlo y de apoyarlo de parte del Estado. ¿Tienen algún estimado de cuántos colegios podrían no abrir el próximo año, no brindar servicio? Nosotros en nuestro monitoreo último que hemos hecho,
nos arroja que 8 de cada 100 colegios podrían no abrir puertas el próximo año 2022. Esto es una proyección en base a una muestra que nosotros hemos tenido. Esperamos en Dios que no sea cierto. Esperamos en Dios que estos colegios que tienen ahorita proyección de cierre logren abrir el 2022 y que el 2022, al aperturar sus puertas, digamos, los colegios privados puedan a los padres de familia, a los estudiantes, ofrecerles tanto valor agregado que sus matrículas puedan ser buenas para poder subsistir y que podamos seguir haciendo calidad de educación en el país. Pero esto va a depender de muchas variables y entre ellas que la modalidad educativa esté más acorde a la necesidad del padre de familia y del estudiante y que también el poder adquisitivo de la familia salvadoreña no vaya a disminuir, porque el tema económico sí también es un talón de Aquiles para todo salvadoreño. Otro de los sectores pues, vinculados al área de la educación que resultó muy afectado es el transporte escolar, que estábamos diciendo también hace un momento, vinculado con ustedes también, y el de los uniformes, ¿verdad? Que fue otro también de los muy golpeados, Javier. Mire, si algo la economía del país quizás le cueste entender, es que educación mueve el tema económico del país. Hoy noviembre, dígame usted qué empresas en noviembre, diciembre no van a trabajar porque no hay alumnos, ¿verdad? Le aseguro que el tema del transporte público disminuye. Sí. Le aseguro que hasta la señora que vende mango twist afuera no va a vender. O sea, aquí hay un poder económico que lo maneja el sistema educativo. Si esto deja de ser presencial, se deja de producir económicamente. Y aquí todo lo que indirectamente juega un papel importante para la presencialidad sufrió grandes daños económicos. El transporte privado de educación, y aquí hay dos temas, el tema del transporte privado que está certificado por el Viceministerio de Transporte y el que no está certificado. Y aquí también juega un papel importante, todo lo que indirectamente en el colegio también tiene que proveerse para esto. Usted muy bien lo decía, los uniformes escolares, los uniformes deportivos, las escarapelas o insignias, el tema de impresos, el tema de libros, el tema de, o sea, todo una sociedad económicamente activa a la disposición del sistema educativo ve menguado, digamos, su esquema de operatividad y hay que pensar que tras esas personas encargadas de ese tipo de negocios, hay ahí niños que también asisten a colegios. Hay ahí niños que también van a los kinders y que al no tener estos padres ingresos que provenían de esas empresas, pues ya no tienen la condición económica para poder seguir teniendo niños en colegio privado. Ahora, Javier, en cuanto a la calidad de la enseñanza, ¿se podría ya en 2 años tener una evaluación de cuánto ha sido el impacto en la forma en la cual se está obligadamente teniendo que enseñar a la tradicional que teníamos? Mire, podría ser especulativo que uno pueda dar una opinión sobre este tema de medición y podría de repente caer en el pecado de la insensatez, digamos. Pero nosotros como docentes que estamos tocando digamos, el piso del aula, ¿verdad? Y como directores que orientamos un sistema educativo institucional, realmente reconocemos que la semipresencialidad 2021 y la virtualidad 2020 ha quedado a deber demasiado a la calidad del desempeño educativo. Definitivamente los papás son los mejores testigos, los estudiantes mismos evalúan que esta modalidad de la educación en línea y de la educación semipresencial no llena las expectativas.
Y eso que muchos maestros le han metido pelo, diente y todo. Uy, O sea, sí. capacitándose, Sí. desvelándose, Mire, haciendo un gran esfuerzo. mi Pero es esa reconocimiento muy forma, ¿verdad? especial al Magisterio Nacional, público y privado, Sí, porque usted sabe que yo también trabajo en el sistema sí. público. Yo realmente admiro la creatividad, el entusiasmo del docente por hacer su mejor esfuerzo, Sí. por sacar su mejor producción académica, técnica, vocacional. Yo creo que si aquí hay un héroe que hay que, digamos, felicitar, es el magisterio. Aún aquel magisterio que se encuentra en edad de vencimiento, Sí. han hecho su gran esfuerzo de saber manejar una plataforma educativa, de saber manejar un sistema de videoconferencia, de saber manejar una llamada o texto de WhatsApp, que es el que más se ha usado Sí. en este sistema de la semipresencialidad. Yo creo que es digno de felicitarles. Allí también es necesario saber qué tanto estamos preparados para esto. Muy bien, Y vamos a hablar de qué esto. tanto falta que nos preparemos para lo que viene, Eduardo. Exacto, de eso vamos a hablar, Javier, en el último segmento de la entrevista. Así que vamos a la pausa y ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, Javier. Antes de ir a la pausa, estaba mencionando usted lo que no se sabe hasta cuánto podemos llegar de la forma en que hemos estado trabajando la semipresencialidad y el tipo de herramientas. Yo creo que ni los desarrolladores de estas aplicaciones pues lo imaginaron. Y prueba de ello es cómo fueron cambiando al principio las sesiones para hacer era solo un grupo, de repente se acababa la sesión, la conexión no era muy buena, de repente le fueron agregando un chat, le fueron haciendo mejoras para que ya se pudieran compartir documentos y poder manipularlos todos al mismo tiempo. O sea, ni ellos mismos imaginaron el alcance que podía llegar a tener esta plataforma, mucho menos uno utilizarla. ¿Vea? Sí. Y es un aprendizaje de todos a la brava, o sea, obligadamente, para por lo menos en el tiempo que fuese necesario usarlas. ¿Verdad? La gran academia se quedó corta. Pues sí. Las universidades no supieron canalizar antes de esto la energía tecnológica que había que tener lista para desarrollarla en estos momentos. El mismo sistema educativo que presentaba ya deficiencias grandes tampoco logró soportar o cumplir con las expectativas mínimas de operatividad inmediata para poder reaccionar ante un cierre que tuvimos en nuestro país de las instituciones educativas. De hecho, pasamos como un mes, digamos, como cuando a alguien le dan un golpe y queda como pasmado y no reacciona. Y qué hacemos y qué decimos. Y comenzó a traerse al país terminología totalmente desconocida. Sí. Y hablar de eso de la virtualidad y hablar de eso de conectividad. Sí. Parecía ser esto como algo a lo que nosotros nunca nadie nos dijo nada. Sí. Los colegios privados en algún porcentaje, en algunas disciplinas y en algunas edades, estábamos ya incursionando en esto. Pero no nos preparábamos para un tiempo de este tipo. Sí. Nos preparábamos para cuando decíamos, ¿y qué tal si viene un terremoto? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Y qué tal si viene una inclemencia natural? Pero no para un tipo de cierre de este tipo tan largo. Sí. Ahora bien, la pregunta importante acá es cómo estamos preparados para el futuro. Ahora, ¿qué preparación, qué transformación hay que hacer ya en nuestras instituciones educativas para enfrentar el 2022, por ejemplo? ¿Y qué transformación hay que hacer en el hogar? Porque ya se ve que aquí no solamente hay que hablar de la institución física, colegio privado o escuela pública, sino también de la recepción que puede haber en el hogar del sistema educativo. Entonces aquí se torna súper difícil responder ante el evento en el que, supóngase, empezamos virtualmente el próximo año 2022. Y vuelve a sufrir
los niños pequeños la ausencia educativa. Sí. Y volvemos a encontrarnos con la dificultad de que la prioridad es llevar el alimento al hogar. Sí. Entonces tiene que salir mamá a trabajar, papá a trabajar, y el niño tiene que quedarse solo en casa. Y aunque sea un niño de 4º grado, 5º grado, que se le dificulta tener una disciplina, una normativa, una costumbre que pueda servir para poder llevar un proceso consciente de educación. ¿Qué es lo que hace falta? Porque no hay conciencia. Entonces el maestro hace su labor, como usted dice, buena labor, y el maestro se enciende a las 8 de la mañana su clase y espera a sus 25 estudiantes, pero de estos tiene 13 conectados. Sí, será un trabajo Sí, complicado, pero hay que hacerlo. Javier, sumamente. gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eduardo, y muchas gracias a nuestros televidentes que nos acompañan siempre, y un saludo especial a nuestra comunidad educativa pública y privada, y desde ya pues desearles lo mejor y hacer lo mejor que se puede con nuestras comunidades para transformarlas, porque al fin y al cabo el docente es un agente de cambio y es una vocación santa ser profesor. Hay que defenderla. Muchas gracias. Muy bien. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Por supuesto, regresamos el día de mañana. Que descansen.